Amados hermanos, continúo con este estudio tan interesante sobre el libro de Éxodo en esta hora del sermón. Vamos a ver la lección número 121, siempre hablando acerca de las instrucciones para la consagración de los sacerdotes. Y como lo anuncié, vamos a entrar a ver las lecciones de aplicación que nos da este capítulo 29 de Éxodo. De manera pues que siempre pidamos la dirección de nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos enormemente porque nos das este privilegio que como iglesia reunida estudiemos tu palabra. Gracias, Señor, por los mensajes que este libro de Éxodo nos da. Permite que siempre lo hagamos escudriñando tu Sagrada Escritura y aplicándola a cada una de nuestras vidas. Siempre tú recibes la honra y también bendice a tu servidor para que la pueda exponer. Bendice a cada hermano y hermana que la escucha, de tal manera que todos juntos crezcamos en gracia y conocimiento tuyo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver la primera lección de aplicación y trata sobre los requisitos para el sacerdocio, del cual nos ha venido hablando este capítulo 29 de Éxodo. Tal como hubo un sacerdocio durante la ley, también hay un sacerdocio ahora. El sacerdocio hoy consiste de todos los cristianos. Dice en 1 Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Nuevo Testamento enseña el sacerdocio de todos los creyentes. Es totalmente diferente, pero lo diferente es que es más ventajoso. Pensar en nosotros mismos como sacerdotes nos lleva a preguntarnos, ¿qué se requería para ser sacerdote durante el antiguo pacto? Bueno, lo probable es que los requisitos para el sacerdocio ahora serían similares a los requisitos para el sacerdocio de entonces. Consideremos los requisitos para el sacerdocio de Éxodo 29 y veamos la contraparte de cada uno aplicándolo al Nuevo Testamento, viéndolo en la realidad que nos presenta el Nuevo Testamento. Número 1, tenía que lavársele, dice Éxodo 29:4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. El lavamiento del sacerdote era realizado en la fuente. Esto era un privilegio, ya lo hemos visto. Por eso se construyó esa fuente. Ese lavamiento puede ser comparado con el lavamiento que ocurre hoy en el bautismo. Dice en el libro de los Hechos 22:16, ahora pues
¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En Efesios 5:26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y en Hebreos 10:22 expresa, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que para convertirnos en sacerdotes hoy en día, o sea, hacernos cristianos, tenemos que ser lavados, o sea, inmersos, pues, en las aguas del bautismo. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar acá? Quien no haya sido lavado no reúne los requisitos para ser sacerdote. Y no lo vea en una forma simple. No lo vea así, de esa manera. Es la manera como el Señor nos asigna para ser sacerdotes dentro de la vida cristiana. Número 2. Tenía que vestirse con las prendas sacerdotales, hablando de ese antiguo sacerdocio. Porque mire lo que nos dice Éxodo 29:5 y 6. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Como lo he mencionado en anteriores clases, algunos religiosos toman a mal uso, mejor dicho, esta descripción como que así deben de ser las vestimentas para profesar la fe cristiana. No, esto ya lo hemos visto en demasía, que correspondía precisamente a ese sacerdocio arónico, a ese sacerdocio que fue exclusivo. Los que están en la iglesia del Señor como sacerdotes también necesitan usar vestiduras especiales, pero miren a qué me refiero estas vestiduras especiales. No tenemos que usar ninguna clase especial de uniforme, como sucede con muchos religiosos, para publicar que somos cristianos. Yo, por ejemplo, estoy vestido con camisa de vestir y corbata porque se necesita el pulcro, se necesita respeto, pero no estoy con adornos acá en mi vestimenta porque no es necesario para presentar palabra de Dios. Más bien, hemos de revestirnos de Cristo, de la manera como nos ponemos un vestido. Es decir, cuando digo debemos revestirnos de Cristo, nos vestimos de Cristo siendo bautizados. Pero el asunto es que la vida de ponernos este vestido no llega hasta allí. Dice en Gálatas 3:26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué bonito que ahí se quedara, ¿verdad? Pero mire lo que dice, porque todos los que habéis sido bautizados, o sea, sumergidos en agua, en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Entonces lo que vemos es que por habernos hechos cristianos, hemos de vivir como tales. Es decir, despojándonos de las viejas vestimentas de pecado de la vida mundana y colocándonos las nuevas vestimentas de justicia. Usted lo puede leer en Colosenses casi todo el capítulo 3, ahí le habla de todas esas vestimentas espirituales que el cristiano necesita tener, llevar, evidentemente porque ya ha obedecido a nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Quien no se haya vestido de Cristo no reúne los requisitos para ser sacerdote. Es decir, yo sé que si yo le digo a un crédulo, a un mundano, mire, yo soy un sacerdote de Cristo, lo más seguro es que le va a extrañar, algunos se van a mofar, algunos se van a burlar, pues, al decirle yo esto, pero la Escritura me está diciendo claramente que yo, siendo revestido de Cristo a través del bautismo, me convierto en un sacerdote del Señor Jesucristo. Tercero, tenía que ungírsele, se lo repito, tenía que ungírsele. Dice el verso 7 del capítulo 29. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. La unción era muy importante en la ceremonia de ordenación, y eso hace un momento lo vimos. El aceite se confeccionó especialmente con ese propósito y no podía usarse para ningún otro propósito. En Éxodo capítulo 30, versos 22, varios de estos versículos habla de esta situación. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250. Y ahí va hablando todo lo que se tenía que usar para la preparación de este aceite. Era algo especial, era algo que no se podía adulterar. ¿Ve? Dice en los versos 31 y 32, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Entonces, fíjense bien, en referencia a los cristianos, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 Corintios capítulo 1 versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, Dios nos confirmó, hermanos. Dios nos ungió. Dios nos selló. Y Dios nos dio las arras del Espíritu. ¿Qué es lo que vemos? Que nuestra unción, por lo tanto, incluye que recibamos al Espíritu Santo. Dios nos da el Espíritu Santo cuando nos hacemos cristianos. Por eso lo que hace un momento decía de Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si vamos también a Hechos 5:32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo,
el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es bien claro, pues. Mire lo que dice también el apóstol Pablo en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es una realidad, pues, hermanos. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que quien no haya recibido al Espíritu Santo no reúne los requisitos para ser un sacerdote. ¿Ve? Es bien claro, pues. Quien no haya recibido al Espíritu Santo no reúne los requisitos para ser un sacerdote. Número 4. Tenía que rociársele con sangre. Volvamos otra vez a repasar lo que nos dice Éxodo 29, 19 al 21. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado. Mire qué hermoso esto. Y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Todo era santificado, hermanos. Todo. Entonces, como parte esencial del proceso, había muerte de un animal y se rociaba la sangre sobre el altar, sobre el sacerdote y sobre las vestiduras del sacerdote. Fíjense bien, se rociaba sobre el altar, sobre el sacerdote y sobre las vestiduras del sacerdote. Este rociamiento de la sangre significaba dos cosas, las cuales se las digo. Número 1, puesto que los sacerdotes colocaban sus manos sobre el animal antes de que se le diera muerte, la muerte del animal servía como ofrenda por el pecado. ¿Qué es esto? Que los sacerdotes transferían, para decirlo de alguna manera, transferían su pecado al animal, lo tocaban antes de matarlo. ¿Ve? Luego el animal moría en lugar de ellos. Así lo había decidido Dios, hermanos. Y así, de esa manera, ellos se limpiaban. ¿Ve? No es cuestión de fetichismo, de ritos demoníacos ni nada. Era voluntad de Dios lo que se hacía. Número 2. La sangre era rociada en las orejas. Una vez ya mataban al animal, pues, ¿verdad? Era rociada en las orejas, dedos pulgares de la mano y del pie, sugiriendo que los sacerdotes eran completamente dedicados al Señor. Eso es lo que significaba, pues, estos sacrificios. Estas dos cuestiones que he mencionado son muy importantes. Entonces, asimismo, antes de que podamos convertirnos en sacerdotes, trasladando esto al cristianismo, alguien tuvo que morir. En lugar de morir nosotros por nuestros pecados, fíjense lo grande que fue nuestro Dios. Cristo murió en nuestro lugar. Y así, mediante el derramamiento de su sangre, somos salvos. Es como que, no fue así, pero se lo ilustro, como que al derramarse la sangre del Señor,
se agarró con sus manos, con sus dedos, se roció nuestras orejas, nuestros dedos pulgares de las manos y pies. No fue así, no me malentiendan, pero Cristo derramó su sangre en nuestro lugar, en lugar de aquellos animales, y así, mediante el derramamiento de su sangre, nosotros somos salvos. Miren lo que dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y mire, vayamos a Hebreos 9, vamos a leer una porción un tanto extensa, pero muy aclarativa, 22 al 28. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahorita usted lo entiende perfectamente por el contexto que le he dicho. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque, note aquí, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. El Señor se fue para el cielo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros fuimos sepultados, hemos muerto al pecado, vivimos en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que falta en nosotros? Esperando el juicio del Señor. Por eso dice aquí, después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de millones, de trillones, de los que quieran someterse a Él, pues. Y aparecerá por segunda vez, fíjese bien, yo le explico esto, sin relación con el pecado. O sea, Él ya no va a venir, va a derramar otra vez su sangre para limpiarnos de pecado, eso ya lo hizo. Por eso dice, sin relación con el pecado. Y dice, para salvar a los que le esperan. ¿Quiere decir que nosotros no estamos salvos? Sí, estamos salvos. Pero aquí se refiere para salvar a los que le esperan eternamente. Una salvación que será por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Amén. No tendrá fin. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vemos? La sangre es aplicada en nuestras almas en el momento que nosotros somos lavados en agua. Dice Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también Hebreos 10:22 le da fuerza a esto. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, aquí es Hechos, hermanos, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, ¿qué es lo que vemos de todo esto, hermanos, en esta situación? ¿Qué es lo que vemos?
Cuando somos salvos, nos dedicamos enteramente al Señor. El bautismo, debido a que implica nuestra total inmersión y es realizado por alguien más mientras nos mantenemos pasivos, implica que nos hemos dado enteramente a Dios. Nadie puede ser sacerdote sin haber sido lavado con la sangre de Cristo. Esto es bien claro. Tenía que estar constantemente ofreciendo sacrificios según la antigua ley mosaica. Ya lo hemos estudiado en Éxodo 29, de los versículos 22 en adelante. Hubo sacrificios en la consagración del sacerdocio y luego la ofrenda de sacrificio se convirtió en responsabilidad continua de los sacerdotes. De manera similar, nos hemos convertido en sacerdotes gracias al sacrificio de Cristo y ahora hemos de estar continuamente ofreciendo sacrificios a Dios. De entre esos sacrificios ofrecemos el servicio de nuestros cuerpos. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, pues, hermanos, la alabanza de nuestros labios y el compartir con otros de nuestros bienes. Dice Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No podemos servir de manera aceptable como sacerdotes a menos que estemos dispuestos a ofrecer sacrificios de manera constante a Dios. Yo en conclusión puedo decir esto, hermanos. En al menos dos maneras, el proceso para convertirse en sacerdote del tabernáculo difiere del proceso para convertirse en sacerdote hoy en día. Durante la ley, los sacerdotes calificaban como sacerdotes mediante el nacimiento físico y el sacerdocio estaba limitado a hombres de la tribu de Leví. Así lo quiso Dios. Hoy calificamos para el sacerdocio mediante el nacimiento espiritual, naciendo de nuevo, indistintamente de cualquier tribu, de cualquier nacionalidad. No hay esas limitantes. No hay eso de que hay una ley exclusiva para, como lo fue para la nación judía. Dice en el Evangelio de Juan 3 y 5. Y con esto voy a concluir mi mensaje del sermón de este glorioso día del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solo salvadoreños, solo guatemaltecos, solo hondureños, solo estadounidenses, solo europeos, no. Aquí el mandamiento es general, es para toda persona de cualquier raza. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Toda persona, es bien claro, hombre o mujer de cualquier tribu, hombre o mujer de cualquier lengua, hombre o mujer de cualquier nación, hombre o mujer de cualquier raza,
o lugar puede calificar para el sacerdocio hoy en día en Cristo Jesús. Amén. El convertirse en sacerdote en la casa de Dios es, oiga esto, es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Es una decisión muy, muy personal, hombre o mujer, de donde sea. Es una decisión, la palabra de Dios está puesta, el evangelio de Dios está puesto. Mi obligación, como la de todo cristiano, como la de la iglesia, es diseminar esta palabra, este evangelio puro, este evangelio de salvación. Allá usted si lo toma, allá usted también, hermano y hermana, si comparte estos mensajes para la conversión de tantas personas en este mundo perverso. La gente dice, hoy hay más maldad que antes. No, maldad siempre ha habido, hermanos. Mira el caso de Sodoma y Gomorra, Dios les quemó y no había los avances que tenemos, esta ventaja que yo les estoy hablando a ustedes por estos medios. No había todo eso y había maldad. Había una maldad tan extrema. Siempre ha habido maldad y porque la hay, usted y yo estamos comprometidos a predicar palabra de Dios. Amén. Esa es la realidad. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden, hermanos y hermanas, que mañana 5 de la tarde presentaré el estudio sobre la epístola de Santiago. Les invito a escucharla a través de Mensaje para Salvación, el Alumbrador Cristiano y este sitio web, 3 canales que usamos. Y mañana voy a presentar la lección número 12, iniciando ya el capítulo 2. Y los días miércoles sobre la vida y ministerio de Cristo, que presentaré la lección número 113. De manera pues que todos están invitados y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, damos-te especial agradecimiento por haber predicado tu palabra, porque tú nos permites que ella corra y que muchas personas y sobre todo tu familia espiritual pueda beneficiarse para crecer continuamente. Gracias por ello, Señor. Que tú siempre seas muy honrado, muy glorificado. Y gracias por la bendición que das a tu servidor de exponerla. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.